Llevábamos 3 años casados cuando ella me dio una bofetada en plena reunión de la junta directiva por otro hombre. Dijo: Esteban, la empresa es para él, tú no la mereces. Sonreí, no lloré, no armé un escándalo ni volteé la mesa. Firmé tranquilamente la transferencia de acciones y hasta deslicé el sello oficial hacia él. Todos pensaron que me había rendido, pero no sabían una cosa. En los libros de esa empresa había un agujero de 80 millones. Cuando firmé, me temblaban las manos, no de rabia, sino por miedo a que ella cambiara de opinión. Capítulo 01. Cuando Gracia entró en la sala de juntas, todos los directivos se pusieron de pie, no por respeto, sino por el hombre que venía detrás de ella, Carlos, su primer amor de la universidad, el famoso amor imposible perfecto, un prodigio de las finanzas formado en el extranjero y, según decían, un hombre excepcionalmente hábil para los negocios. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, con el café aún humeando entre las manos, cuando los vi entrar juntos, hombro con hombro. Por un instante pensé que estaba viendo mal, pero las primeras palabras de Gracia me dejaron claro que aquella reunión no tenía nada que ver con el informe trimestral. Esteban Q. me llamó por mi nombre completo. La última vez que lo había hecho fue 3 años atrás, cuando firmamos nuestro certificado de matrimonio. Dejé la taza sobre la mesa. ¿Qué ocurre? Ella caminó hasta detenerse frente a mí. Sus tacones resonaron con firmeza sobre el suelo. Entonces levantó la mano. ¡Paf! La bofetada aterrizó en mi mejilla izquierda. Toda la sala quedó en silencio. El bolígrafo de Casey se le cayó de la mano y rodó bajo la mesa. Se quedó inmóvil durante 3 segundos sin recogerlo. Mi cabeza se giró ligeramente por el golpe y el oído izquierdo empezó a zumbar. No dolía. De verdad que no. Aún así, puse una expresión de hombre completamente destrozado. Después de todo, llevaba 3 meses esperando esa bofetada. Los ojos de Gracia estaban enrojecidos. No sabía si era sincera o simplemente estaba actuando. Aunque, siendo justos, en estos 3 años había mejorado muchísimo como actriz. Esteban, la empresa es para él, señaló a Carlos, que estaba detrás de ella. Luego volvió a mirarme. Tú no la mereces. Carlos permanecía a su lado con expresión serena. En su mirada se podía leer algo parecido a: sé que esto es incómodo, pero objetivamente soy mejor que tú. Llevaba un traje perfectamente ajustado, el cabello impecablemente arreglado y toda la apariencia de uno de esos gurús del éxito que venden cursos motivacionales. Estuve a punto de perder la compostura. En la sala había 11 directivos. Ni uno solo abrió la boca. Algunos fingían mirar el móvil, otros estudiaban el techo, y unos cuantos parecían haber desarrollado un repentino interés científico por una botella de agua mineral sobre la mesa. Mi secretaria, Selena, estaba de pie en una esquina. Se mordía los labios con tanta fuerza que casi sangraba. Era la única persona presente que conocía la verdadera situación financiera de la empresa. Además de mí, respiré hondo y me puse de pie. Está bien. Gracia se quedó paralizada un instante. Claramente esperaba que montara un escándalo. Carlos también pareció sorprendido. Seguramente no imaginaba que todo saldría tan fácil. Caminé hasta el otro extremo de la mesa y tomé el acuerdo de transferencia de acciones que el departamento legal había preparado con antelación. Pasé las páginas hasta llegar al final. Firmé, estampé el sello, y empujé el sello oficial hacia Carlos. Todo el proceso duró menos de 2 minutos. Casey finalmente se agachó y recogió su bolígrafo. Me miró. La expresión de su rostro era tan complicada que podría haber dado para una redacción de 800 palabras. Capítulo 02. Casey era el veterano del departamento financiero. Sabía perfectamente lo que significaban aquellas cifras, pero no se atrevía a decir nada, porque Gracia era la hija de Walter. Aunque Walter ya se había retirado, seguía siendo una figura respetada y con gran influencia en el sector. Empujé los documentos firmados hacia Gracia. Firma. Ella tomó el bolígrafo. Le temblaba la mano, quizá por emoción, o quizá por felicidad. Después de todo, por fin iba a unir a la persona que más amaba con la empresa. ¡Qué romántico! La aplaudí en silencio dentro de mi cabeza. Cuando terminó de firmar, Gracia me miró. Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo más. No le di la oportunidad. Ya me he llevado mis cosas. La casa es tuya. Yo me quedo con el coche. Tampoco vale mucho. Así que considéralo una pequeña ventaja que me llevo. Tomé las llaves del coche que estaban sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Ah, cierto. Me giré para mirar a Carlos. Él enderezó la espalda y sostuvo mi mirada. Felicidades. Después de decir esa única palabra, abrí la puerta y me fui. El pasillo era largo.
Mis zapatos resonaban sobre el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y pulsé el botón del sótano. En el instante en que las puertas se cerraron, sonreí. No era una sonrisa amarga, ni una sonrisa fría. Era la sonrisa sincera y aliviada de alguien que por fin se había quitado de encima una patata caliente. Me cubrí la cara y me agaché en una esquina del ascensor. Los hombros me temblaban sin parar. Cuando llegué al aparcamiento subterráneo, subí al coche y cerré la puerta. Entonces me pasé 30 minutos enteros riéndome. Me reí hasta quedarme sin aire, hasta que me dolieron los costados, hasta que el volante quedó lleno de lágrimas. No porque estuviera loco, es que ellos no lo sabían. En los libros de aquella empresa había un agujero de 80 millones. 80 millones, no 80.000. Yo había visto esos informes de auditoría el año anterior. Llevaba 2 años lidiando con las deudas pendientes a proveedores, y todos esos proyectos abandonados, indemnizaciones por juicios perdidos y requerimientos de pago por evasión fiscal, estaban acumulados en los cajones de mi escritorio. Había intentado explicarle a Gracia la situación financiera de la empresa. Le envié 3 correos electrónicos, 2 mensajes, y hasta una llamada de 40 minutos. Su respuesta exacta fue: ¿no puedes ser un poco más ambicioso? Deja de molestarme todo el tiempo con los problemas de la empresa. Perfecto. Entonces dejé de molestarla. Hoy acababa de quitarme la empresa de encima. Gracias. De verdad. Saqué el móvil de la guantera y le envié un mensaje a Gael. Gael, ¿estás libre esta noche? Te invito a una barbacoa. 3 segundos después respondió: ¿tú invitas? ¿Salió el sol por el oeste o qué? ¿Qué pasó? Me divorcié. ¿A qué hora? Voy ahora mismo a darle una paliza a esa mujer. No, no, no. Me apresuré a escribir. Esta comida es para celebrarlo. Al otro lado hubo 10 segundos de silencio. Luego llegó una sola palabra: ¿te volviste loco? Sonreí y arranqué el coche. Entonces sonó el teléfono. Walter. Miré la pantalla y rechacé la llamada sin pensarlo. Hoy era el día más feliz de los últimos 3 años. La llamada de mi suegro. No, de mi suegro. Ya la atendería otro día. Capítulo 03. El asador de Gael estaba escondido en un rincón del sur de la ciudad. 20 mesas, sin aire acondicionado, solo 3 ventiladores industriales. La cerveza costaba 2,50 la botella. Los pinchos de carne se dejaban en cestas de plástico sobre el congelador. Los clientes los tomaban ellos mismos y, al final, pagaban según el número de palillos. Cuando llegué, Gael ya había preparado una mesa. Había 8 botellas de cerveza delante de él. 4 ya estaban abiertas. Todas eran suyas. Bueno, habla. ¿Qué pasó? Me puso una botella abierta en la mano. Le conté todo lo ocurrido aquel día, de principio a fin, omitiendo la parte en la que me había pasado media hora riéndome dentro del coche. Cuando terminé, Gael golpeó la mesa con los palillos. Gracia hizo que, ¿te abofeteó delante de toda la junta? ¿Pero quién se cree que es? Te has dejado la piel por esa empresa durante 3 años. Gael, ¿qué? La empresa debe 80 millones. Se quedó congelado. Todavía tenía un pincho entre los dientes. La mandíbula prácticamente se le desencajó. Permaneció inmóvil durante 10 segundos. Luego sacó lentamente el pincho de la boca y lo dejó sobre la mesa. ¿Cuánto? 80 millones. Y probablemente más. ¿Qué significa eso? Que hoy Gracia me obligó a entregarle la empresa a su querido Carlos y ahora mismo deben de estar brindando con champán. Hice una pausa, celebrando que acaban de quedarse con una empresa fantasma que debe 80 millones. Gael abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, y volvió a cerrarla. Finalmente agarró una cerveza y bebió un largo trago. Luego dejó el vaso y se secó la boca con fuerza. ¿Me estás diciendo que estás feliz? Muy feliz, ¿de verdad? Nunca he sido tan feliz en mi vida. Gael me observó durante 10 segundos enteros. Entonces me dio una palmada en el hombro y soltó una carcajada. La risa fue creciendo poco a poco. Primero una risita, luego una carcajada, y finalmente terminó doblado sobre la mesa, golpeando un taburete de plástico mientras se reía. El tipo de la mesa de al lado se giró para mirarnos, convencido de que estábamos locos. Esto es magnífico, dijo Gael mientras se secaba las lágrimas. ¿Cómo se llama esto? Pelearse por cargar voluntariamente con una bomba de tiempo. Más o menos. ¿Y Carlos lo sabe? No. Hoy estuvo todo el tiempo detrás de Gracia, pecho en alto y mirada decidida. Parecía exactamente un campeón de concurso de emprendimiento subiendo al escenario a recoger un premio. Gael volvió a reírse. Cuando consiguió calmarse, de repente frunció el ceño.
Espera, entonces, ¿por qué no cerraste la empresa antes? ¿O te declaraste en bancarrota? Tomé un sorbo de cerveza. ¿Tú crees que Walter me habría dejado cerrarla? Esa empresa es la obra de toda su vida. Además, yo era el representante legal. Si iniciaba una liquidación por bancarrota, el primero en hundirse habría sido yo. Durante estos 3 años intenté tapar los agujeros financieros, pero cuanto más cavaba, más agujeros encontraba debajo. ¿Y ahora el representante legal ya cambió? Sí, Carlos firmó hoy la transferencia de acciones. Los documentos para el cambio de representante ya estaban preparados por el departamento legal desde hace tiempo. En cuanto firmó todas las deudas y demandas, levanté la botella y choqué con la suya. Dejaron de ser mi problema. La expresión de Gael pasó de la euforia a una especie de admiración extraña. Esteban, ¿llevabas mucho tiempo esperando este día? No, negué con sinceridad. De verdad quería salvar esa empresa. Simplemente era imposible. Gracia no me creía y Walter pensaba que exageraba. Presenté 3 advertencias financieras. Las 3 fueron ignoradas. Entonces, si ya no tenía salvación, solo quedaba esperar a que alguien la recogiera. Y ellos saltaron al pozo por voluntad propia. Fue ella quien lo empujó dentro con sus propias manos. Los dos guardamos silencio durante 3 segundos. Y luego volvimos a reírnos al mismo tiempo. Aquella noche bebí las 8 cervezas más satisfactorias de toda mi vida. Cuando me iba, Gael insistió en acompañarme. Me sostuvo por el hombro y preguntó con curiosidad: ¿qué crees que hará Carlos mañana, en su primer día como jefe? Lo pensé un momento. Probablemente cambiar los cuadros de la oficina. Es una persona obsesionada con las apariencias. Dicen que enmarcó 2 copias de su diploma de máster, una para la oficina y otra para colgar junto a la cama. ¿Y después? Mandará retirar todas mis cosas y renovará el despacho del CEO. ¿Y luego? Sonreí. Abrirá el cajón y encontrará los estados financieros. Gael se estremeció. Hasta yo siento pena por él. No sientas pena por él. Le di una palmada en el hombro. Siente pena por esos 80 millones. Capítulo 04. ¿Cómo supe cómo le fue a Carlos en su primer día al mando? Porque Selena me envió un mensaje. Selena era mi antigua secretaria. Ayer, Gracia le ordenó que, a partir de hoy, trabajara como asistente de Carlos. El mensaje decía: CEO Q. El nuevo jefe me pidió que vaciara completamente su despacho. ¿Quiere que le envíe la maceta del cactus? Le respondí: tírala. Llevo 3 años regando ese cactus y sigue vivo únicamente por pura fuerza de voluntad. Igual que la empresa. Selena envió un emoji de sonrisa amarga. Media hora después llegó otro mensaje. Carlos acaba de terminar la reunión de presentación con los directivos. Casey le informó sobre las finanzas del último trimestre. Ahora se encerró en su despacho. Ha cerrado la puerta con llave. Yo estaba en casa comiendo fideos instantáneos. Sí, fideos instantáneos. No porque fuera pobre, sino porque durante 3 años de matrimonio, Gracia no me dejaba comerlos. Decía que el olor era demasiado fuerte. Ahora que era libre, había comprado todos los sabores del supermercado. Ternera, verduras encurtidas, ternera con pimienta verde, tomate con huevo. Y en ese momento tenía delante un bol de sabor picante y agrio. Hacía 3 años que no los probaba. Aspiré una enorme bocanada de fideos. La satisfacción fue tan intensa que hasta se me encogieron los dedos de los pies. Aquello sí que era un manjar. Mientras comía, le respondí a Selena: no te preocupes, el último trimestre era solo el aperitivo. Selena escribió: ¿qué quiere decir? Respondí: cuando vea el informe anual del año pasado, lo entenderá. Selena contestó: CEO Q, estoy empezando a asustarme. ¿Y por qué? Tú eres una empleada, cambió el dueño, pero tu salario debería seguir llegando igual. Y si no llega, tampoco será culpa tuya. Selena respondió: no es eso, me preocupa que Carlos se desmaye y no haya nadie para sujetarlo. Estuve a punto de atragantarme con los fideos. A la 1 de la tarde llegó otro mensaje. Carlos le pidió a Casey todos los registros financieros de los últimos 3 años. Casey pasó 40 minutos haciendo llamadas y luego entró con 3 cajas llenas de archivos. La puerta del despacho volvió a cerrarse. A las 2 de la tarde, 3 proveedores vinieron a reclamar pagos. Carlos salió a recibirlos y habló con ellos unos 20 minutos. Cuando volvió, las gafas estaban completamente empañadas y los músculos de las mejillas le temblaban sin parar. 3 proveedores. Solo 3. Antes de marcharme, había 14 proveedores con pagos pendientes, y esos 3 eran precisamente los más amables. Los otros 11 probablemente seguían de camino. Dejé el teléfono a un lado y encendí la televisión. Cambié de canal 3 veces hasta encontrar una comedia.
Las risas del programa mezcladas con el aroma de los fideos hicieron que mi estado de ánimo mejorara aún más. A las 6 de la tarde llegó una llamada de Gracia. Dudé por un momento, no sobre si contestar, sino sobre qué tono usar. Al final elegí no contestar. Después de colgar, volvió a llamar 2 veces más. A la tercera respondí, sí. Esteban, explícame cómo es posible que la empresa le deba 1.200.000 a Tian Materials. Su voz se elevó tanto que tuve que apartar el teléfono unos centímetros de la oreja. Ese tono, llevaba 3 años cansado de escucharlo. Ese pago corresponde al saldo final de un proyecto de octubre del año pasado. Te lo comenté. En aquel momento estabas de vacaciones en Sanya y tu respuesta exacta fue, no me molestes con tonterías así. Hubo 2 segundos de silencio. Entonces, ¿por qué no lo resolviste tú? Lo hice. Preparé un plan de pagos que necesitaba tu aprobación. Pero ese día tú y Carlos fueron a un concierto y no regresaron a la empresa. Después te lo recordé 2 veces más y tampoco obtuve respuesta. Silencio otra vez. Esta vez más largo. ¿Y los demás problemas? Casey dijo que hay muchísimos. Ya te hablé de todos ellos. Por correo electrónico, por mensajes y en persona. 3 métodos distintos. 7 veces en total. No respondiste ni una sola. Tú, Gracia. Ahora eres accionista de la empresa. Esos problemas son tuyos y de Carlos. Yo solo soy el exmarido que se fue con las manos vacías. No puedo ayudarte mucho. Tú. Por cierto, mañana probablemente aparezcan más proveedores. Intenta tratarlos con amabilidad. No hagas como yo. Yo era demasiado amable y terminaron persiguiéndome por todas partes. Colgué. Y me preparé una taza de té. Long Hing. Cuando Gracia vivía conmigo, solo bebía café. Decía que el té tenía un sabor demasiado simple. ¿Simple? Tomé un sorbo. El aroma fresco llenó mi nariz. No tenía nada de simple. Capítulo 05. Era el tercer día de Carlos como CEO. ¿Y cómo lo sabía con tanta precisión? Porque Selena ya había desarrollado la costumbre de informarme de todo en tiempo real. Le dije que no hacía falta, que ya no tenía nada que ver con aquella empresa. Ella respondió, CEO Q, no le estoy informando sobre el trabajo, le estoy contando chistes. Y la verdad, eran chistes bastante buenos. El del tercer día era el siguiente. Carlos contrató una firma auditora para realizar una auditoría completa. La decisión, en sí misma, era correcta. Si lo hubiera hecho el primer día, quizá todavía habría tenido oportunidad de dar marcha atrás. Pero durante los 2 primeros días estuvo ocupado con 3 cosas. Primero, renovó por completo la decoración de su despacho. Segundo, organizó una reunión general y pronunció un discurso de 40 minutos titulado Mirando hacia el futuro. Tercero, invitó a Gracia a cenar en un restaurante Michelin de 3 estrellas como nuevo CEO y publicó una foto con la descripción, un nuevo comienzo. Esas 3 cosas le consumieron exactamente 2 días. La auditoría no comenzó hasta el tercer día, y al cuarto día, según la descripción de Selena, el jefe del equipo auditor tenía una expresión, como si hubiera comido huevos podridos caducados. La conclusión preliminar fue sencilla. La situación financiera de la empresa era mucho peor de lo que reflejaban los libros. Los cálculos detallados seguían en proceso, pero solo las cuentas por pagar ya confirmadas habían sido suficientes para obligar al auditor jefe a ir 2 veces al baño a lavarse la cara. Leí el mensaje mientras jugaba una partida clasificatoria en casa. Era una partida de promoción. 5 victorias consecutivas. Muy importante. Mi personaje estaba en plena pelea de equipo. Miré el móvil un instante. La mano me tembló, y el rival me eliminó de una sola combinación, no por miedo, sino porque estaba intentando contener la risa. Uno de mis compañeros soltó una maldición por el chat. Yo escribí tranquilamente, lo siento, acabo de recibir una buena noticia y no pude evitar distraerme. ¿Qué clase de buena noticia hace que regales una baja? El nuevo novio de mi ex acaba de heredar todos mis problemas. Hubo 3 segundos de silencio, luego apareció un mensaje. Hermano. Eso no es una buena noticia. Ah, no. Eso es una noticia gloriosa. Sigue jugando. Esta partida la carrearé yo. Ganamos. No sé si fue efecto psicológico, pero jugué increíblemente bien el resto de la partida. A las 3 de la tarde salí a comprar comida. Comida de verdad. Durante los 3 años de matrimonio, siempre fui yo quien cocinaba. Gracia nunca entraba en la cocina. Ni siquiera sabía usar el microondas. Y aún así casi nunca comía lo que yo preparaba. Que si tenía demasiado aceite, que si demasiada sal, que si el glutamato no era saludable. Ahora la cocina era toda mía. Compré una lubina, pensaba prepararla al vapor, siguiendo la receta de mi madre.
jengibre en el fondo, cebolleta por encima, 8 minutos al vapor, y un chorrito de aceite caliente al final. Mientras elegía unas cebolletas en el supermercado, me encontré con Jenny, una de las mejores amigas de Gracia. En cuanto me vio, su expresión cambió al instante, las cejas ligeramente fruncidas, los labios apretados, los ojos llenos de compasión, de esa clase de compasión reservada para alguien cuya vida se ha venido abajo. «Esteban, ¿tú estás bien?». Hablaba en voz baja, con extrema delicadeza, como si temiera romper los pedazos de mi frágil alma. Yo sostenía una lubina. En el carrito llevaba una bolsa de arroz, 2 botellas de salsa de soja y un paquete de pimienta de Sichuan. «Sí, estoy bien. He oído lo que pasó entre Gracia y tú. En fin, no te deprimas demasiado. Eres un hombre, debes seguir adelante. Hay muchos peces en el mar». «Sí, gracias». Asentí y seguí examinando las cebolletas. Jenny observó mi carrito, y su expresión se volvió aún más compleja. Probablemente estaba pensando, el antiguo CEO, reducido ahora a comprar comida y cocinar para sí mismo, solo, con un pescado y una bolsa de arroz. ¡Qué triste! Mientras tanto, mi único pensamiento era, esta cebolleta está perfecta, la parte blanca es gruesa, quedará genial con la lubina al vapor. Si necesitas cualquier cosa, házmelo saber. Jenny me dio una palmadita en el brazo. «Claro, gracias». Cuando se marchó, me quedé quieto unos 5 segundos. Bajé la vista para observarme. Camiseta, pantalones cortos, chanclas, empujando un carrito de supermercado mientras sostenía un pescado. La verdad, sí que parecía un hombre de mediana edad derrotado por la vida. Solo había un pequeño problema. Yo tenía 31 años, y nunca había sido tan feliz. Capítulo 06. La lubina al vapor de aquella noche salió perfecta. Le tomé una foto y la subí a mis redes con la descripción. Una cena para uno. El verdadero lujo es la libertad. Gael fue el primero en darle me gusta, y también el primero en comentar. «Ya firmó tu ex lo de las acciones, ¿verdad? ¿Legalmente ya no hay vuelta atrás?». Le respondí, «Tranquilo, está más asegurado que los palillos de tu asador». Las redes de Gracia, en cambio, estaban extrañamente silenciosas. La publicación de Carlos de hacía 2 días. Un nuevo comienzo. Tenía un comentario nuevo de un desconocido. «¿Cambiaste de novio?». Ella no respondió. Mientras terminaba de recoger la cocina después de cenar, volvió a sonar el teléfono. Un número desconocido. Contesté. «¿Hablo con el CEO Q? Soy el gerente Lu, de Marte Steel. Quería consultar sobre los 3 millones pendientes de la última entrega de acero del año pasado». «Hola, gerente Lu, lo siento mucho, pero ya no me encargo de los asuntos de la empresa». El representante legal cambió. Ahora es Carlos, mucho más competente que yo. Además, estudió en el extranjero. Ah, ¿cambió de dueño? Así es. Puede hablar directamente con él. Entonces, ¿tendrá su número? Abrí mi lista de contactos. Busqué el número de Carlos, y se lo envié. Le deseo una negociación muy agradable. Colgué. Lavé el último plato y lo coloqué en el escurridor. La luz de la cocina se reflejaba en los azulejos impecables. Todo estaba limpio, todo estaba tranquilo, y estaba solo. Respiré profundamente. Una sonrisa apareció en mis labios. La verdad, una vida así era maravillosa. Capítulo 07. El 5.º día de Carlos como CEO. Los informes de Selena ya habían evolucionado oficialmente de chistes a serie de televisión por entregas. A las 9 de la mañana, CEO Q. Ha venido gente de Bané Materials. 6 personas. 2 de ellos son calvos, brazos enormes y voces aún más enormes. ¿De cuánto es la deuda? 4.800.000. Un pago pendiente de una obra del septiembre pasado. Sí, me acuerdo. Intenté negociar pagos a plazos con ellos, pero luego se rompió la cadena de financiación y nunca se pudo ejecutar. Carlos salió a recibirlos. Le gritaron durante 20 minutos. Cuando volvió, llevaba la corbata torcida y el segundo botón de la camisa había salido disparado. Yo estaba regando las plantas en el balcón. Sí, tenía varias macetas de potos. Antes estaban en la oficina. Cuando me mudé, me las llevé por si acaso. Gracia ya me había quitado la empresa entera. No iba a pelear también por unas plantas. Cuando iba por la tercera maceta, casi terminé echándome agua en los pies. Casi. A las 11 de la mañana, ha llegado otro grupo, los de Marte Steel. 3 millones. Casey salió a contenerlos. Aguantó media hora. Cuando regresó, tenía la frente empapada y el cuello de la camisa completamente mojado. 2 de la tarde.
Vino la empresa de logística, 2 millones. Esta vez no hubo escándalo, pero antes de irse dejaron un mensaje: si no pagan en 3 días, nos veremos en los tribunales. 4 de la tarde. Carlos rompió una taza en su despacho. Era la que usted usaba, la que decía: el jefe siempre tiene razón. Esa taza me la había regalado Gael. En su momento fue una burla. ¿Quién habría imaginado que acabaría hecha añicos en manos de otra persona? Supongo que tuvo una muerte apropiada. 6 de la tarde. Gracia apareció en la empresa, no para buscarme a mí, fue directamente a ver a Carlos. Según Selena, pasó 2 horas dentro de su despacho. Cuando salieron, ninguno de los dos tenía buena cara. Por primera vez, Carlos no la acompañó hasta el ascensor. Miré la sucesión de mensajes en la pantalla y di un sorbo a mi té de crisantemo y bayas de goji. Para ser sincero, sentí una pizca de... No era culpa, era curiosidad. Tenía curiosidad por saber cómo pensaba cubrir aquel agujero de 100 millones. Bueno, de momento seguían siendo 80 millones. Después de todo, era un brillante experto en finanzas formado en el extranjero. Seguro que tendría algún truco bajo la manga. No. A las 8 de la noche sonó el teléfono otra vez. Esta vez no era Gracia, era su padre, Walter. La voz del anciano llegó desde el otro lado de la línea con esa serenidad característica de los mayores. Pequeño Q. Durante 3 años me había llamado así, Pequeño Q. Jamás me llamó yerno, ni una sola vez. ¿Qué ocurre, señor Walter? He oído que la empresa está teniendo algunas dificultades. 80 millones en números rojos reducidos a una sola palabra. Realmente era un empresario de la vieja escuela. Sí, hay algunas dificultades. Cuando estabas gestionando la empresa, ¿por qué nunca mencionaste nada? Aquella pregunta estuvo a punto de hacerme reír. Me mordí el labio. Respiré profundamente 3 veces. Señor Walter, sí se lo mencioné. En junio del año pasado le envié un informe financiero de 17 páginas, impreso a color, con gráficos circulares, gráficos de barras y todo tipo de visualizaciones. Bueno, eso. Su respuesta exacta fue: los jóvenes siempre exageran los problemas. Esta empresa lleva 20 años funcionando, no va a pasar nada grave. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Tan largo que llegué a pensar que la llamada se había cortado. Señor Walter, ¿necesitaba algo más? Tengo que calentar la cena. No. Colgué. Entré en la cocina. Abrí el microondas. Saqué la lubina al vapor que había sobrado del día anterior. El pescado ya estaba caliente. Y mi vida también. Capítulo 08. El 10º día de Carlos como CEO. Todo se salió de control. Y no un poco. Fue el tipo de desastre en el que una presa se rompe y todo se viene abajo de golpe. El informe final de auditoría llegó. La deuda total no era de 80 millones. Era de 120 millones. Los 40 millones adicionales provenían de varias cuentas ocultas. Eran problemas heredados de la época de Walter. Estaban escondidos dentro de subsidiarias de otras subsidiarias. Una capa tras otra. Un contador había mantenido aquellas cuentas durante 15 años. Y finalmente quedaron expuestas durante la auditoría completa. También me enteré gracias a Selena. Para ser sincero, cuando vi la cifra, yo mismo me quedé sorprendido. 80 millones ya los conocía. ¿120? Vaya, la empresa estaba mucho peor de lo que imaginaba. Menos mal que escapé a tiempo. Según Selena, la reacción de Carlos al ver aquella cifra fue la siguiente. Se quedó sentado 40 minutos seguidos sin moverse. No dijo una sola palabra. Derramó café sobre los informes y ni siquiera intentó limpiarlo. Solo se quedó mirando fijamente al techo. Después llamó a Gracia. Selena escuchó parte de la conversación. Gracia, esta empresa no es como me dijiste. ¿Qué? No estoy diciendo eso. Escúchame con calma. ¿Gracia? Ella colgó. Gracia fue quien colgó la llamada. No sé por qué. Quizá entró en pánico. Quizá no quería escuchar. O quizá por fin comprendió que lo que me había arrebatado no era una mina de oro. Era una bomba de tiempo. Y había sido ella misma quien le puso la mecha en las manos a Carlos. Al 11º día recibí una carta de abogados. No era una demanda contra mí. Era una notificación enviada por los abogados de Carlos. La redacción era muy diplomática, dado que existen indicios de una posible divulgación insuficiente de información durante el proceso de transferencia accionarial. Nuestra parte se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes. Traducido al lenguaje normal, cuando me vendiste la empresa no me dijiste que debía tanto dinero. Me engañaste. Miré la carta y sonreí mientras negaba con la cabeza. Después fui al estudio y abrí un cajón. Dentro había una carpeta perfectamente organizada. Contenía
3 correos electrónicos impresos, junto con los comprobantes de recepción firmados por Gracia, 2 capturas de conversaciones de mensajería, con marcas de entrega y lectura, un disco con una grabación telefónica de 40 minutos, acompañada de un resumen detallado minuto por minuto, y 3 informes escritos de advertencia financiera, todos firmados por Gracia. Sí, firmados, todos y cada uno de ellos. Simplemente los firmó, los guardó en un cajón y nunca volvió a abrirlos. Tomé una foto de los documentos y se la envié a un amigo abogado. ¿Crees que estas pruebas son suficientes? 3 minutos después respondió, ¿suficientes? Sobran. Si se atreve a demandarte, puedes contrademandarlo por litigio de mala fe. Además, ya revisé vuestro contrato de transferencia. La cláusula 14 dice claramente, la parte adquirente confirma haber comprendido plenamente la situación operativa de la empresa objeto de la transferencia y acepta voluntariamente todos los riesgos asociados. Lo firmó de su puño y letra. Guardé la carta en la carpeta. Cuando redactamos aquel contrato, el departamento legal me preguntó si quería añadir esa cláusula. Respondí, sí, tiene que estar. Entonces preguntaron, ¿y si la otra parte la lee detenidamente? Yo respondí, ni siquiera lee los informes financieros. ¿De verdad crees que leerá el contrato? Y efectivamente, no lo leyó. Aquella noche abrí una botella de vino tinto para celebrarlo. Era una botella que Gracia guardaba en la vitrina. Decía que Carlos la había traído de Francia. Nunca quiso abrirla. Cuando me mudé, la metí distraídamente en una caja. Era un segundo vino de Chateau Lafite. Nada extraordinariamente caro, pero en ese momento, sabía especialmente dulce. Capítulo 09. El 15º día de Carlos como CEO. Quería dimitir, pero no podía. El cambio de representante legal ya estaba completado. Ahora era el representante legal de la empresa y su accionista mayoritario. Las deudas, las demandas, los requerimientos fiscales, todo estaba a su nombre. ¿Desentenderse? La ley no se lo permitía, a menos que encontrara a alguien dispuesto a cargar con el problema. Y la verdad era que en este mundo no había mucha gente más ingenua que él. Antes de renunciar, Selena publicó su última actualización. No la envió a mí, la compartió en un grupo de antiguos compañeros de instituto. Más tarde alguien hizo una captura de pantalla y terminó circulando por todas partes. El mensaje decía, actualización diaria. Chicos, nuestro nuevo CEO ha evolucionado oficialmente de lleno de ambición a sin ganas de vivir. Hoy, durante una reunión, se quedó mirando el techo durante 8 minutos sin decir una sola palabra. Al terminar, se equivocó de puerta. Entró en el cuarto de limpieza y se quedó sentado junto al cubo de las fregonas durante 5 minutos antes de reaccionar. Las respuestas debajo eran prácticamente idénticas. Más actualizaciones. Rápido. Seguimos la historia. Seguimos la historia. Esto es más entretenido que una novela online. Cuando Gael me envió la captura, yo estaba cocinando fideos. Fideos hechos a mano, con un huevo escalfado y 2 lonchas de ternera marinada. Mi calidad de vida seguía mejorando constantemente. Tu antigua secretaria se ha convertido en escritora de internet. Gael acompañó el mensaje con 10 emojis de risa. Trabajó conmigo 3 años. Algo tenía que haber aprendido sobre narrativa, ¿sabes? En estas 2 semanas ella ha producido más contenido que tú en 3 años. Cállate. Carlos intentó devolverle las acciones a Gracia. Gracia se negó. Su motivo fue simple. Esta era la empresa de mi padre. No puedo dejar que se hunda por mi culpa. Encuentra una solución. ¿No eras un brillante experto en finanzas formado en el extranjero? Según cuentan, Carlos respondió, yo estudié teoría financiera, no extinción de incendios. Gracia replicó, ¿no dijiste que si te daban una plataforma podrías conquistar el mundo? Eso suponía una plataforma normal, no un cráter financiero de 120 millones. ¿No puedes hacer algo? Aunque juntara todas las soluciones que conozco, ni siquiera alcanzaría para cubrir los intereses de esta deuda. Todos esos detalles fueron los que escuchó Selena antes de marcharse. Probablemente las palabras exactas no fueron tan elegantes. Según ella, hubo una cantidad considerable de insultos, exclamaciones y expresiones poco apropiadas. Gracia salió dando un portazo, y Carlos se quedó solo en el despacho hasta pasada la medianoche. Capítulo 10. El 17º día. Walter vino a verme. Estaba solo frente a la puerta de mi casa, sin chofer, sin asistente, y sin su hija. Cuando abrí, llevaba unas chanclas y una camiseta barata comprada en un mercadillo. Me observó de arriba abajo. 3 años atrás, cuando me entregó a su hija en matrimonio, yo llevaba un traje impecable. Tenía el cabello abundante y rebosaba energía.
Ahora vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos. Sin embargo, parecía mucho más vivo que entonces. La confusión en sus ojos era imposible de ocultar. ¿Quiere pasar, señor Walter? No hace falta. Hizo un gesto con la mano. Solo quiero hacerte una pregunta. Lo escucho. ¿Sabías desde hace tiempo que la empresa no podía salvarse? Sí. Entonces, ¿por qué no te marchaste antes? Lo miré directamente. Cuando me entregó la empresa, le prometí que haría todo lo posible por sacarla adelante. Y durante estos 3 años realmente lo intenté, pero el agujero era demasiado grande. Yo solo no podía cubrirlo. Se lo expliqué 7 veces a Gracia y nunca me creyó. También se lo dije a usted una vez. Usted tampoco me creyó. ¿Y entonces simplemente esperaste? No esperé. Intenté conseguir financiación para mantenerla viva. Eliminé proyectos deficitarios. Negocié personalmente con los proveedores para establecer pagos a plazos. Pero el problema de fondo seguía ahí. La capacidad de generar beneficios ya no alcanzaba para cubrir las deudas acumuladas. Y yo no tenía cientos de millones para respaldarlo todo de mi propio bolsillo. El músculo de su mandíbula se tensó ligeramente. Entonces, el día que Gracia te pidió firmar la transferencia, fue idea suya, no mía. Desde el principio hasta el final fue ella quien insistió. Lo único que hice fue pedir al departamento legal que añadiera una cláusula. La parte adquirente confirma haber comprendido plenamente la situación operativa de la empresa. El anciano cerró los ojos durante un instante. Tú, muchacho, señor Walter, no estaba intentando engañar a nadie. Simplemente ya no podía soportarlo más. Si ella quería hacerse cargo, podía hacerlo, pero debería haber leído los informes financieros antes de firmar. Esa responsabilidad no es mía. Walter permaneció inmóvil en la puerta durante mucho tiempo. La brisa de la tarde levantó algunos de sus cabellos blancos. Finalmente preguntó, ¿todavía hay alguna forma de salvar la empresa? Lo pensé unos segundos. La liquidación por bancarrota es la opción más limpia. Ahora Carlos es el representante legal. Él puede iniciar el procedimiento. Cuanto antes lo haga, mejor. Si siguen retrasándolo, los intereses y las penalizaciones no harán más que crecer. ¿Y qué pasará con Gracia y Carlos? Eso ya es asunto suyo. Mi voz sonó tranquila. No es que sea cruel, señor Walter, es que no puedo ayudarlos, y tampoco debería hacerlo. Cuando se marchó, su espalda parecía más encorvada que cuando había llegado. Cerré la puerta. Me quedé un rato en el recibidor. Luego fui a la cocina y saqué un yogur de la nevera, de fresa. Una edición limitada por la que había hecho 10 minutos de cola aquella misma tarde. Me senté en el sofá, abrí el envase, y fui bebiéndolo poco a poco. Mientras tanto, revisé distraídamente el móvil. Un amigo del sector de suministros para restauración me había enviado un mensaje. Estaban formando un nuevo equipo. Buscaban un socio con experiencia en gestión, y quería saber si me interesaba. Dejé el yogur a un lado, y leí atentamente toda la información del proyecto. El enfoque parecía sólido. El equipo era joven. Y lo más importante, las cuentas estaban completamente limpias. Ni un solo agujero financiero. Le respondí con una sola palabra. Hablemos. Capítulo 11. El 21º día de Carlos como CEO. La empresa inició oficialmente el proceso de liquidación por bancarrota. La reunión de acreedores duró un día entero. 14 proveedores, 3 bancos, 2 acreedores particulares y representantes de la agencia tributaria. Carlos permaneció en silencio durante toda la reunión, según el último informe laboral que Selena envió antes de renunciar. Después de firmar el último documento, el bolígrafo se le cayó de la mano. Lo observó rodar por la mesa, caer al suelo y rebotar 2 veces. No lo recogió. Gracia no asistió. No apareció en ningún momento durante la reunión de acreedores. La última publicación en sus redes sociales seguía siendo la de hacía 20 días, la que Carlos había publicado. Un nuevo comienzo. Últimamente había aparecido un comentario nuevo, de una cuenta desconocida. Decía, vaya comienzo te has marcado. Tenía 47 me gusta. Y no. Yo no fui uno de ellos. De verdad que no. Además, había estado ocupado. Me reuní 2 veces con la nueva empresa. Confirmamos la dirección del proyecto. Y terminé todos los trámites de incorporación. Empezaba desde cero. Como socio. Salario base más participación en beneficios. No era una fortuna, pero era estable. El día que me incorporé, Gael me invitó a beber en su puesto de barbacoa. La misma mesa de siempre. La cerveza seguía costando 2,50. Los pinchos seguían siendo de autoservicio, y seguías pagando contando los palillos al final. He oído que Carlos se fue. Gael giró unos pinchos mientras hablaba.
Sí, después de la liquidación todavía quedaban muchos trámites relacionados con su responsabilidad como representante legal. Dicen que ya puso en venta su apartamento de Shanghái para conseguir dinero y cubrir la parte que le corresponde personalmente. Bien merecido. Se lanzó de cabeza a cargar con un desastre ajeno. Tampoco es completamente culpa suya. Realmente no conocía la situación real de la empresa. ¿Entonces de quién es la culpa? ¿De Gracia? No respondí. Gael mordió un pincho y tampoco insistió. Está bien, cambiemos de tema. ¿Qué tal el nuevo trabajo? ¿Vale la pena? Sí, aunque toca empezar desde cero. ¿Y qué problema hay? Tienes 31 años, no 51. Esta vez recuerda una cosa. ¿Cuál? Nunca te asocies con alguien que no lee los informes financieros, ni para hacer negocios ni para compartir la vida. Le di una patada suave al taburete, y ambos nos echamos a reír. Un mes después, la nueva empresa ya funcionaba con normalidad. Un mediodía salí a comer. Y me encontré con Gracia frente a una cafetería dentro de un centro comercial. Había cambiado mucho. Había adelgazado. Ya no llevaba el maquillaje impecable de antes. Y el bolso de marca que solía usar había sido reemplazado por una sencilla bolsa de lona. Ella también me vio. Nos quedamos mirándonos durante unos 3 segundos. Fue ella quien habló primero. Esteban. Hola. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Y tú? Intentó sonreír, pero la sonrisa fue forzada. Sus labios temblaron antes de sostener la expresión. Lo de la empresa fue culpa mía. Metí las manos en los bolsillos. Y no respondí. Debería haberte escuchado. Los informes, los correos, no leí ninguno. Lo sé. Carlos se fue. Dice que lo engañé. Tampoco lo engañaste. Ni siquiera tú sabías lo profundo que era el problema. Al escuchar eso, sus hombros temblaron. Sus ojos se enrojecieron. Antes, cuando la veía llorar, me dolía el corazón. El primer año de matrimonio sufrió una injusticia en el trabajo y lloró una vez. La abracé y la consolé durante 1 hora entera. Pero ahora, viendo sus ojos rojos, me sentía tranquilo. No era odio, ni indiferencia. Simplemente, la página ya estaba pasada. Gracia. Sí. No sigas atormentándote. Trabaja. Vive tu vida y cuida de tu padre. Ya es mayor. Se quedó inmóvil un momento. Luego asintió. Yo me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Cuando salí del centro comercial, la luz del sol me golpeó el rostro. Era cálida, reconfortante. El móvil vibró. Era un mensaje de Gael. ¿Vienes esta noche? Conseguí una partida de carne espectacular. Aparté 2 kilos antes de repartirla. Si no vienes, me la como yo. Le respondí. Voy. Esta noche invito yo. ¿Tú invitas? ¿Otra vez salió el sol por el oeste? La última vez también invité yo. ¿Podrías mejorar esa memoria de pez dorado que tienes? ¿La última vez? La última vez fue cuando tu ex esposa se llevó una empresa con 80 millones en pérdidas. ¿Y ahora qué celebras? Miré la pantalla y sonreí. Luego escribí, nada especial. Es solo que hoy hace muy buen día. Llegué al coche, abrí la puerta, metí la llave, arranqué el motor. En el retrovisor apareció mi reflejo. Tenía buen aspecto. Y el pelo. Juraría que estaba un poco más abundante que el mes anterior. En la radio sonaba una canción antigua. La tarareé un par de veces mientras pisaba el acelerador. El coche salió del aparcamiento y se incorporó al tráfico. La luz del sol atravesó el parabrisas. Cálida, brillante. Mi momento apenas acaba de comenzar.